Para poder realizar el SLUM test, se le pide al paciente realizar flexión torácica y luego flexión lumbar. Posterior a esto, flexión cervical, después extensión de la rodilla y por último una dorsiflexión de tobillo. El objetivo de este test es poner bajo tensión toda la red neural, desde la protuberancia hasta los pies. Prueba de Jackson. Para esta prueba se necesitará que el paciente esté sentado con la cabeza hacia un lado. La posición del fisioterapeuta será bípeda y se situará detrás del paciente, con ambas manos entrelazadas apoyadas sobre la cabeza del paciente. El paciente se encontrará de forma sedente con la cabeza en posición neutra. El fisioterapeuta estará en posición bípeda detrás del paciente y la cabeza estará a la altura del tronco. Se ejecutará con ambas manos sobre la cabeza y se realizará una inclinación lateral, la cual se le aplicará una fuerza de compresión axial bilateral. El paciente se debe encontrar sentado con la posición neutra de la cabeza. El fisioterapeuta se encontrará bípedo en vertical del hombro afecto, el cual estará a la altura del tronco, una mano situada debajo de la mandíbula del paciente y otra debajo del occipital, en la base del cráneo. Para la ejecución, se hará una tracción en sentido ascendente de la cabeza del paciente. El paciente se encontrará en bipedestación o sedentación. El fisioterapeuta se colocará detrás de él y se le pedirá al paciente que incline hacia adelante. Esta prueba se realiza con el objetivo de valorar la escoliosis estructural o funcional del paciente. El objetivo de esta prueba será evidenciar la presencia de radiculopatías de origen mecánico. El paciente se encontrará de forma bípeda con la cabeza en posición neutro. El examinador le pedirá al paciente que ejecute una inspiración profunda y mantenga mientras se agacha. Prueba de Addison. Para esta prueba, el paciente se encontrará sentado en posición recta. Se le pedirá hacer una abducción, extensión y rotación externa del brazo, mientras que se le gire la cabeza hacia el brazo de prueba. Esa prueba tiene como objetivo detectar el compromiso de la arteria subclavia y el plexo en el paso de ambos por el triángulo interescalénico, detectar el síndrome del desfiladero torácico y las manos sobre las rodillas por comprensión de la arteria subclavia o la compresión entre los músculos escalenos y medio anterior. Goniometría glenohumeral, punto de referencia anatómica, esternón, omóplato, clavícula, apófisis coracoides, acromion, tubérculo mayor, húmero, epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Flexión, rango de movilidad 180 grados, posición del sujeto y movimiento de la prueba, paciente de cúbito supino. Alineación del goniómetro y estabilización para poder realizar la prueba. Se le pide al paciente que realice el movimiento a evaluar y así poder hacer la goniometría. Extensión. Rango de movilidad 60 grados. La posición del paciente es paciente de cúbito prono. El goniómetro se fija en un punto de referencia anatómica. Se pide al paciente realizar el movimiento a evaluar. Abducción. Rango de movilidad 180 grados. La posición del paciente es de cúbito supino. Se le comenta cuál es el movimiento que se le evaluará. Se realizará la alineación del goniómetro y estabilización del punto de referencia anatómico. Se le pide al paciente que realice el movimiento anteriormente explicado y realizar la prueba. Rotación medial o interna, rango de movilidad 70 grados. Rotación lateral o externa, rango de movilidad 90 grados. El paciente se coloca de cúbito supino. Se coloca el brazo en un ángulo de 90 grados apoyando el codo sobre alguna superficie como una almohadilla o una toalla. Para la rotación interna se coloca el goniómetro en el punto de referencia anatómica, que es el epicóndilo lateral, para que realice una rotación interna. Después se vuelve a colocar el brazo en un ángulo de 90 grados apoyada sobre una superficie. El
Punto de referencia anatómica es el epicóndilo lateral y se realiza una rotación externa. Trapecio, fibras superiores. La posición del paciente es en sedestación. El fisioterapeuta se coloca bípedo detrás del paciente. El fisioterapeuta coloca sus manos en la parte del meato auditivo y la otra en el hombro del paciente, dando estabilidad, pidiendo al paciente trate de vencer la fuerza y llegue al hombro, a la parte del oído, para saber si existe alguna debilidad muscular. Cúbito prono, su cabeza la apoya en el brazo que no presenta malestar, formando con su brazo como un triángulo para que no realice una compensación al momento de realizar la prueba. Y el brazo afectado, el paciente lo coloca en abducción con una rotación externa, el fisioterapeuta en posición de bipedestación, aplicando resistencia en la parte distal del brazo, y el paciente deberá vencer esta resistencia. Trapecio, fibras inferiores. La posición del paciente es de cúbito prono. Su cabeza la apoya en el brazo que no presenta malestar, formando con su brazo como un triángulo para que no realice una compensación al momento de realizar la prueba. Y el brazo se evaluará, lo colocará primero en aducción, luego a un ángulo aproximadamente de 60 grados, con una rotación interna. El fisioterapeuta aplicará una resistencia en la parte distal y el paciente deberá vencer la resistencia y así darnos cuenta si existe alguna debilidad muscular. De la escápula, el paciente se coloca en sedestación con la cabeza en posición neutra. El fisioterapeuta en posición bípeda detrás del paciente. Colocará sus dedos pulgares en el occipital, base del cráneo y los demás en el hombro, y el paciente vencerá esta resistencia que se le está aplicando, elevando sus brazos hacia las orejas. La posición del paciente es de cúbito prono. Su cabeza la apoya en el brazo que no presenta malestar, formando con su brazo como un triángulo para que no realice una compensación al momento de realizar la prueba. El brazo en el que se aplicará la prueba es de posición de abducción con una rotación interna. El paciente levantará el brazo, intentando vencer la resistencia. El fisioterapeuta en posición bípeda. Y así se podrá evaluar una debilidad muscular. Serrato anterior. El paciente en posición de cúbito supino, hombro en flexión de 90 grados, levemente abducido. El fisioterapeuta en posición de bipedestación, fijando con una mano en la zona distal del antebrazo, con la otra mano el codo y ejercer presión hacia la superficie de apoyo. El paciente empujará con el brazo hacia arriba, intentando vencer la resistencia.